La crisis más grande que el mundo está enfrentando en esta hora, y la crisis más grande que el mundo va a enfrentar a partir de ahora, es una crisis de fe. Diga conmigo, crisis de fe. Todos tenemos que estar claros y conscientes del tiempo que estamos viviendo. El tiempo que estamos viviendo es el tiempo justo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Y en el mundo entero se va a cumplir todo lo que la connotación profética dice que se va a cumplir. Todo lo que la palabra de Dios dice alrededor de la segunda venida de Cristo, pues se va a cumplir. No hay ninguna forma de que no se cumpla. Dice la Biblia, el cielo y la tierra pasará, pero mi palabra, ¿qué dice? No pasará. Eso quiere decir, mi palabra se cumplirá. La palabra de Dios se cumple. Y una de las cosas que dijo Jesús para que estuviéramos atentos acerca de su segunda venida fue: mirad que nadie os engañe, porque van a venir muchos engañadores. Así que el engaño está por todas partes y la iglesia tiene que ser entendida en la palabra. Entonces, la gran crisis que el mundo está enfrentando y la gran crisis que el mundo va a enfrentar en los próximos años es una crisis de fe. Lo dijo Jesús en Lucas 18, versículo 8. Jesús dice: os digo que pronto les hará justicia. Hablando de nuestro Dios, Él siempre nos va a hacer justicia. Pero dice Jesús esta palabra: pero cuando el Hijo del Hombre, cuando venga el Hijo del Hombre en su segunda venida, hace una pregunta: ¿hallará fe en la tierra? ¿Hallará fe en la tierra? Es una pregunta impresionante. Cuando Cristo esté por volver por segunda vez, ¿hallará fe en la tierra? Lo que está diciendo es que la fe será escasa. Habrá una crisis de fe. Muchos perderán su fe. Muchos apostatarán de la fe, se desviarán de la fe. Pero yo quiero responderle a ese Jesús a 2000 años de distancia, que en nosotros va a hallar fe. Dígame amén, aleluya. En nosotros va a hallar fe. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en Dios. Y la misma Biblia dice en Hebreos capítulo 11, versículo 6, que sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Todos nosotros queremos agradar a Dios, todos. Pero dice la palabra que hay una cosa por la que no le podemos agradar. No hay forma de que le agrademos. Y no dice que es el pecado. El pecado lo limpia con su sangre. Él lo resuelve. Pero si no hay fe, no le podemos, ¿qué? Agradar a Dios. Ahora, en la palabra de Dios, Él le recriminó a sus discípulos en varias ocasiones su falta de fe. Pero a su vez, Jesús también elogió a otras personas por su mucha fe. Y eso llama muchísimo la atención, porque sus discípulos, que eran judíos y que caminaban con Jesús y que veían de primera mano los milagros, las señales y los prodigios, en varias ocasiones tuvieron tremendas crisis de fe. Pero personas que no eran del pueblo judío, varias personas que no eran del pueblo judío, manifestaron una tremenda fe en momentos cuando tuvieron apremiante necesidad. Y eso es impresionante, porque uno diría, debe de tener fe el discípulo, el que está con Jesús, ¿verdad? El que está viendo los milagros, el que vive pegado a Jesús. Él es el autor y consumador de la fe, pero no, a veces no tenían fe. Y otras personas que no eran servidoras de Dios ni conocedoras de Dios, en un momento de necesidad apremiante, tuvieron una fe que el mismo Jesús
elogió. En Marcos capítulo 4, versículo 40, Jesús les dice: ¿por qué estáis así amedrentados? A sus discípulos, ¿por qué estáis así amedrentados? Y pregunta Jesús: ¿cómo no tenéis fe? No se lo está preguntando a mundanos, no se lo está preguntando a personas gentiles, es decir, no judías. No, se lo está preguntando a su cercano grupo, a su equipo de 12. ¿Por qué estáis así amedrentados, asustados, atemorizados? ¿Cómo no tenéis fe? Y es una pregunta que implica también un regaño, un sacudimiento. ¿Qué les pasa a ustedes, pues? ¿Cómo no tenéis fe? En otra ocasión, en Lucas capítulo 8, versículo 25, ¿va conmigo? Le dijo Jesús: ¿dónde está vuestra fe? ¿Dónde está vuestra fe? En una situación donde se necesitaba que cualquiera de los 12 manifestara la fe, ninguno de los 12 manifestó fe. Por el contrario, manifestaron gran temor. Y cuando Jesús se despierta, los exhorta y les dice: ¿qué pasó? ¿A dónde está vuestra fe? Y atemorizados se maravillaban y se decían unos a otros: ¿quién es este que aún los vientos y las aguas mandan y le obedecen? Porque en ese momento había una gran tempestad en el mar. Muchos de los que estaban allí en el barco con él, en aquella barca, eran pescadores y sabían de mar y sabían de tempestades, y sin embargo se atemorizaron. Y Jesús, que no era pescador, era carpintero, se levanta y los reprocha: ¿a dónde está qué? Vuestra fe. Pareciera que cuando se montaron en la barca, la fe se quedó en la otra orilla. O pareciera que la fe se fue al fondo del mar. ¿A dónde está vuestra fe? Y básicamente, ¿a dónde se evidenciaba su falta de fe? Diga conmigo fuerte, por favor: en la manera que hablaban, ¿verdad? En la manera que se expresaban. Cuando las personas hablan, se puede discernir si esa persona tiene o no tiene fe. En algunas oportunidades la Biblia dice que cuando, por ejemplo, Pedro y Juan iban al templo de la Hermosa, dice, vieron al hombre, dice, y vieron que tenía fe. Hay gente que se le ve que tiene fe. Hay gente que cuando habla, tú dices, está hablando un lenguaje de fe. Pero hay gente que cuando habla, tú dices, esta persona no tiene nada de qué, de fe. Así vaya a la iglesia. Por eso es que la fe no es de los que van a la iglesia. Debería ser de los que van a la iglesia. Pero a veces hay más fe en una persona que no viene a la iglesia que en una persona que sí viene a la iglesia. Jesús le pregunta: ¿dónde está vuestra fe? Y después que le hace la pregunta, le habla al mar, y el mar y los vientos le obedecieron. Y ellos dijeron: ¿quién es este? Ya tienen rato con Jesús y todavía se estaban preguntando: ¿quién es este? En Mateo capítulo 17, versículo 20, Jesús les dice a Jesús, ellos le preguntaron a Jesús por qué no habían podido echar fuera un demonio. Le trajeron un endemoniado a 12 hombres. Ellos ya habían echado fuera demonios antes. ¿Se acuerdan cuando ellos le dicen a Jesús: aún los demonios se nos ¿qué? Se nos sujetan? Y Jesús le dijo: no se maravillen de eso. Así que ya ellos habían hecho eso. Pero ahora le traen un endemoniado a los 12 y ninguno, ni individualmente, ni los 12 juntos pudieron echar el demonio fuera. Y le preguntan a Jesús: ¿por qué no pudimos echar este demonio fuera? Y Jesús le dice en Mateo 17:20: por vuestra poca ¿qué? Por vuestra poca fe. Y entonces le dice algo más. Dice: porque de cierto os digo que si tuvieres fe
como un grano de mostaza, le diréis a este monte, pásate de aquí, allá, y se qué, y se pasará, y nada os será imposible. Y nada os será imposible. Es decir, que Jesús les estaba diciendo que la fe se liberaba hablando correctamente. Monte, pásate ¿de dónde? De aquí para allá. Es decir, que no era, eso no lo estaban haciendo ellos. Estaban hablando otra cosa. Y Jesús le dice, si tú tuvieras fe como un grano de mostaza, no tienes que tener una fe muy gigante, no tiene que ser una fe grande, porque hay gente que tiene una fe grande en un Dios muy chiquito, pero puede ser una fe muy chiquitica, del tamaño de un grano de mostaza, pero en un Dios grande y maravilloso, aleluya, en un Dios grande y poderoso. Si tuviera fe, no importa que sea pequeña, como un grano de mostaza, lo vas a evidenciar diciéndole a este monte, monte, pásate de aquí allá, y dice Jesús, se pasará. Y ese monte era ese demonio que le tenían que decir, sal fuera, pásate de aquí para allá, como cuando Jesús liberó al endemoniado gadareno. Le dijeron, mándanos a los cerdos, y él dijo, pasen a los cerdos. De aquí, ¿para dónde? Para allá. Y se fueron a los cerdos, y después se fueron a un despeñadero y se fueron por un río para abajo. Pásate de aquí, ¿para dónde? Para allá. Y lo mismo es a la enfermedad. Cuando le digo enfermedad, pásate de aquí, sal fuera, ve para allá. No tienes que estar en este cuerpo. Este cuerpo fue comprado a precio de sangre. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. Pásate de aquí para allá, se pasará y nada os será imposible. ¿Qué significa nada? Nada es nada. Nada os será imposible. El asunto está en que nosotros, en momentos cuando necesitamos evidenciar esa fe, en nuestra manera de hablar, hablamos de una manera totalmente negativa. Estas circunstancias, esto de la luz, hace que muchas personas, en el momento que se va la luz, maldigan. Muchas personas, cuando se va la luz, dicen muchas cosas horribles y las piensan también. Y no puede ser que cada vez que se vaya la luz carguemos la atmósfera con tanta negatividad y maldiciones. Estamos llamados, aunque se vaya la luz, de verdad a soltar una palabra de bendición, a soltar una palabra de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Porque no es cuando hay luz que se necesita fe, es cuando la luz se va, cuando se necesita fe que se evidencia en hablar correctamente. No sé si algunos aquí sintieron lo que yo sentí hoy. No teníamos la música, no teníamos los instrumentos, pero yo sentí la adoración y la alabanza más genuina y más bonita. Yo no sé si usted lo sintió. Yo no sé si usted lo sintió. Pero me trasladé a 2000 años atrás, porque yo me imagino cuando dice que Jesús con sus discípulos cantaron himnos, no tenían batería, no tenían guitarra eléctrica, no tenían bajo, cantaban con los instrumentos de 10 cuerdas. ¿Cuál es la mano? Y la garganta. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y todos tenemos instrumentos de 10 cuerdas, dígame. Bueno, a menos que uno que tenga 6 dedos o 4. Tiene 9, pues. Nosotros descubrimos en el béisbol un amigo de nosotros que tenía 9 dedos en los pies, tenía 11 dedos, porque tenía uno de más. Yo, ay, Dios mío, un tipo tiene 11 dedos. Impresionante. Pero todos tenemos instrumentos de 10 cuerdas. Levante la mano, haga así. Y diga, y sé tocar, diga. Todos sabemos tocar. Denle un aplauso al Señor. A lo mejor no sabe tocar bajo, no sabe tocar guitarra, pero todos sabemos aplaudir. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Básicamente la fe se manifiesta en nuestra forma de hablar. Yo hablo con personas pesimistas y cargan el ambiente de pesimismo inmediatamente. Las personas pesimistas cargan el ambiente.
Hay personas que uno dice, uy, qué fastidio que llegó. Porque son pesimistas y te cargan el ambiente. Pero qué alegría hablar con gente optimista, que hacen lo contrario, que cargan el ambiente de optimismo, de esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Y a los que cargan el ambiente de pesimismo hay que decírselos, hermanos. Hay que confrontarlos. Yo se los digo, no eres pesimista, chicos. Te habla feo. Porque hay que sacudirlo. Porque entonces son cristianos, se congregan, hacen devocional, pero hablan como el diablo. No puede ser. Los discípulos fueron humildes a tanto reproche que Jesús les hizo acerca de la fe. Un día ellos le dijeron en Lucas 17:5, le dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. ¿Aumentanos qué? ¿Sabe que esto parte de la idea? Hermano querido, antes de que te vayas, esto parte de la idea de que la fe tiene medidas. La fe tiene medidas. En la Biblia se habla, por ejemplo, yo veo por lo menos 3 medidas muy evidentes. Una es la fe ausente. La fe ausente, la fe invisible, la fe que no se ve. ¿Cuál es esa? La que los discípulos le reprochó a Jesús. ¿A dónde está qué? Su fe. Esa fe no se ve nada, ni como un grano de mostaza, ni nada. No hay nada. Es una fe invisible. Veo una segunda fe, que es la fe del tamaño de un grano de qué. ¿Usted ha visto lo que es un grano de mostaza? Hace algunos años repartimos aquí, a todos les dimos un granito de mostaza. Lo pegamos en una cartulina y pusimos el texto bíblico. Y a mí me impresionó el tamaño del grano de mostaza, una cosa que es más chiquita que un piojo, ni una liendra, demasiado pequeña el grano de mostaza. Y compramos, teníamos y le dimos a todos para que se llevaran a su casa lo que era un grano de mostaza. Y la palabra dice que si tuvieres fe como un grano de mostaza, yo cada vez que veía eso decía, o sea, lo que hace falta es esto, una fe chiquitica, pero en un Dios grandote. Pero además, Jesús habló de otra persona, que es la mujer sirofenicia, a la que él le dijo, oh mujer, grande es tu ¿qué? Es tu fe. Y habló de una cuarta persona, que es el centurión, que le dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Entonces siga conmigo. Fe invisible, fe de un grano de mostaza, fe grande y fe que ni en Israel se consigue. Y la Biblia dice que Dios da a todos una medida de fe. Todos tenemos una medida de fe. Todos. Pero según la palabra de Dios, todos podemos pedirle al Señor una petición legítima que nos aumente ¿qué? Yo vivo diciendo eso. Yo lo pido para mí. Yo tengo 29 años, voy a cumplir pidiéndole al Señor, auméntame la fe. Y he visto que esa oración Dios la responde. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Muchos retos y desafíos individuales, muchos retos y desafíos financieros, muchos retos y desafíos familiares que hemos tenido, muchos retos y desafíos en el ministerio que hemos tenido. He aprendido a trabajar con la fe y he aprendido a ser humilde y decirle, Señor, para esto se requiere mucha fe, aumenta mi fe. Cuando Marco Ruiz sacó la canción que la grabó en Colombia, aumenta mi fe, esa canción estremeció mi vida y la escuchaba una y otra vez, aumenta mi fe, hazla crecer. Me estremeció el alma, me estremeció el corazón. Porque yo soy sincero que siempre debo hacer para mi propia vida esa oración y para mi propia iglesia. Señor, aumenta la fe del pueblo que tú me has dado para apostolar, para pastorear. Los discípulos le dijeron al Señor, aumentanos ¿qué? La fe. Amén. En Mateo capítulo 15, 28 es cuando le dice a la mujer sirofenicia
que su fe era grande. Dice, entonces respondió Jesús y dijo, oh mujer, grande es que tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Y al centurión le dijo, ni aún en Israel he hallado ¿qué? Tanta fe. Ahora, ¿cómo podemos crecer en fe? ¿Cómo podemos crecer en fe? No hay otra forma. Dice la misma escritura, Romanos capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra ¿qué? De Dios. La única forma de que nuestra fe crezca es oyendo palabra de Dios, aleluya. La palabra leída, la palabra hablada, la palabra predicada. Vamos a darle un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. La misma Biblia dice que a Dios le agradó salvar al mundo por la locura de la predicación. Y usted sabe que la salvación es un acto de fe. Somos salvos por gracia, por medio de la fe. ¿Y cómo salva Dios a la gente? Por gracia, por medio de la fe, por la locura de la predicación. Porque la fe viene ¿por qué? Por el oír, y el oír ¿qué? Por la palabra. Por eso es que tanta gente tiene tantos problemas para congregarse, porque Satanás no quiere que te congregues para que no oigas una palabra que te aumente ¿qué? La fe, porque si te aumenta la fe, tú lo echas fuera, aleluya. Tú vences la enfermedad, tú vences la dificultad. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Aleluya. En 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo 15, dice Pablo, no nos gloriamos desmedidamente en trabajos ajenos, sino que esperamos que conforme crezca vuestra fe, seremos muy engrandecidos entre vosotros conforme a nuestra regla. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sabe que este año vamos a cumplir como iglesia, como ministerio, 25 años ininterrumpidos de servicio? El día 9 de junio, ¿tú naciste qué, Everson? El 9 de junio de este año, yo voy a cumplir 29 años que le entregué mi corazón a Cristo. Y voy a cumplir, escúcheme, 28 años y 11 meses predicando el evangelio sin faltar ni una sola semana, para la gloria de Dios. Porque al mes de convertido ya yo estaba predicando. O sea que cuando yo cumplo un año, ya yo tengo ese año menos un mes predicando el evangelio. Ya cumplí 28 años. Nunca he dejado de predicar la palabra ni una sola semana. En 28 años y 11 meses. Casi 29 años. Ya voy a tener un mes después. Tengo 29 años predicando el evangelio. Con mis errores, con mis defectos, con mis virtudes, con mis aciertos. Jamás en todo ese tiempo he dejado de venir a la iglesia un solo domingo. Ni un solo domingo. Jamás. Ni porque esté enfermo, ni por ninguna otra razón. No puedo decir, yo falté un domingo a la iglesia, no puedo decirlo. Porque no he faltado jamás. No he faltado jamás un solo miércoles a la iglesia. Jamás. Nunca he faltado. Y no digo esto porque soy pastor, simplemente no lo he hecho. Yo aprendí el evangelio así. El cristiano se congrega, el cristiano predica. Nunca en 28 años que voy a cumplir, en 29 años, he dejado de leer la Biblia ni un solo día. Y nunca he dejado de orar ni un solo día. Es la verdad. Porque yo aprendí el evangelio de esa manera. Y de esa manera yo lo vivo. Repito, con mis errores, con mis defectos, con mis virtudes, con mis aciertos. El cristiano que lee la Biblia todos los días como un estilo de vida. El cristiano que ora todos los días como un estilo de vida. El cristiano que se congrega y eso no lo negocia con nada ni con nadie. El cristiano que vive en la palabra y oye palabra. Podrá caer, pero se levanta. Podrá tener dificultades, pero sale adelante.
Y yo decía el día domingo, ante la crisis de fe que hay en el mundo y en Venezuela, que una de las cosas que a mí me gustaría dejar como un legado de este movimiento, que ya va a cumplir 25 años para la gloria de Dios. Si uno nunca sabe hasta cuándo va a estar, ¿verdad?, al frente del ministerio. Nosotros queremos estar hasta que tengamos 100 años, pero la voluntad de Dios uno no sabe. Pero si a mí me toca partir de la tierra, me gustaría que un legado que quede en lo que es el movimiento MCM y en todo lo que se llame MCMista, una de las cosas que a mí me gustaría que fuera un legado que identificara a un MCMista, que lo distinga del resto de las personas, es el amor por la casa de Dios. No entendieron. Porque si lo hubiese entendido, se hubiese vuelto loco. Pero lo vaya entendiendo poco a poco. Espero yo. Porque una de las cosas que a mí Dios en lo personal ha trabajado en mi vida desde que yo me convertí es un apego, un amor por la iglesia. Por la iglesia. No digo, cuando digo la iglesia, el templo, la casa de Dios. En Israel, el templo era el centro de todas las cosas. Cuando usted revisa la escritura y la historia, el centro de la cultura era el templo. El centro de la política era el templo. El centro de la religión era el templo. El centro de la economía y el comercio era el templo. Todo giraba alrededor del templo. No había forma de que una persona que naciera judía, por ejemplo, no hiciera por lo menos un peregrinaje. ¿A dónde? Al templo. Todo el ministerio de Jesús se desarrolló alrededor ¿de qué? Del templo. La única vez que usted va a ver a Jesús que no parece Jesús, es decir, airado, molesto, que hizo un azote de cuerdas y que volcó unas mesas y te dice, pero no parece Jesús, es cuando con una cuestión asociada ¿a qué cosa? Al templo, porque vio que estaban mal usando el templo, vio que estaban los cambistas robando en el templo, y se airó y se acordó de un salmo que dice: el celo de tu casa me consume. No pudo aguantarlo y no parecía Jesús, volvió loco y empezó a volcar las mesas y a darle con un azote de cuerda por el amor por la casa, por el amor. Ese es un salmo. Y sabe que en otra versión dice el fuego por tu casa, no el celo, sino el fuego por tu casa. Dios ama su casa. La casa de Dios es lo que conecta al cielo con la tierra y a la tierra con el cielo. Jacob en Betel estaba en un paraje y Dios se le reveló allí en Betel, en capítulo 28 de Génesis. Y él ve a Dios arriba y ve una escalera y ve que ángeles suben y ángeles bajan. Y cuando él se levanta, él entiende porque Dios se le ha manifestado y le ha hablado. Y él dice, qué tremendo es esto, qué terrible. No es otra cosa que ¿qué? ¿Qué dice él? Que casa de Dios y ¿qué? Y puerta del cielo. Esto es casa de Dios. Esto es puerta del cielo. ¿Por qué es casa de Dios? Porque es puerta del cielo. Porque era un portal que conectaba a la tierra con el cielo y al cielo con la tierra. Todo lo que es un portal que conecta a la tierra con el cielo y al cielo con la tierra, eso es casa de Dios. Aleluya. Casa de Dios. Todos ustedes, los nuevos, los antiguos, los viejos, los que no lo saben, tienen que saber que hace muchos años, cuando compramos este lugar, una de las primeras cosas que se hizo en este lugar fue abrir un hueco muy profundo y sembrar una Biblia nuevecita en lo más profundo de este lugar y consagrar este lugar por la eternidad para que desde aquí se predique la palabra de Dios. Aleluya. Este es un lugar consagrado para la predicación de la palabra de Dios. En el desierto, cuando Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto e iban hacia la tierra prometida, se quedaron en el desierto 40 años dando vueltas. Pero ahí no podían estar sin algo que representara la casa para Dios.
Y Dios le dio a Moisés un código y un diseño para que en el desierto construyera, ¿qué cosa? Un tabernáculo. ¿Y qué era el tabernáculo? Diga conmigo, la casa para Dios. Porque Dios no puede o no se relaciona sino a través de su casa. Y ahí ellos conocían la gloria y la presencia de Dios. El rey David más adelante fue un rey que dice la Escritura, un hombre conforme a ¿qué? Al corazón de Dios. Y lo que más, los salmos más lindos de David, todos hacen referencia a la casa de Dios. Y el sueño más grande que tenía David, el rey David, un hombre conforme al corazón de Dios, era construir una casa para Dios. Y así fue en guerra, con reinos, conquistando. Y todo lo que él conquistaba, David siempre tomaba botín para preparar un día para poder construirle una casa a su padre. Porque el sueño más grande que tenía David era la construcción de una casa para Dios digna. Y cuando ya David se disponía a construirle una casa para Dios, Dios le dijo que no podía. Le dijo, no puedes construirme la casa. Yo sé que es tu sueño, porque tus manos están manchadas de sangre. Y eso le dolió a David su corazón. Pero su hijo Salomón, él le entregó ese legado y le dijo, construye una casa para nuestro padre. Y todo lo que él reunió, usted tiene que leer, hermano, todo lo que David le dio, le entregó en dinero, en oro, en perlas preciosas, en materiales para la construcción del templo. A su hijo Salomón le entregó todo su tesoro personal y le entregó todo el tesoro del reino para que edificara casa para Dios. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Y me gusta porque cuando Salomón va a construir casa para Dios, dice la palabra que determinó Salomón construir y edificar casa para Dios, y dijo estas palabras: y la casa que tengo que edificar ha de ser grande, porque el Dios nuestro es un Dios grande. Dale un aplauso al Señor, aleluya. No es cualquier casa, tiene que ser algo grande, tiene que ser algo de excelencia, tiene que ser algo glorioso, aleluya. Más tarde dice que primero fue un sueño, pero después dice la palabra, comenzó Salomón a edificar la casa. Y una vez que comenzó, nada lo haría desistir de terminar esa obra. Aleluya. Porque el comienzo a veces es lo más difícil. El comienzo, dicen los chinos, es la mitad del todo. Pero lo más glorioso con respecto a esa construcción de la casa de Dios, no es que un día lo soñó, no es que un día comenzó, es que después dice, terminó Salomón la casa de Dios y la casa del rey. Y el resultado fue que todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Dios y en su propia casa, Jehová lo prosperó. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Jehová lo prosperó. Mire, cuando terminó Salomón la casa de Dios, dice la Biblia, fuego cayó del cielo. Y Dios le prometió, todo lo que se ore en este lugar, yo lo responderé. Y así me dijo Dios a mí de este lugar hace muchos años. Todo lo que aquí se ore, yo lo responderé. Aleluya. Aleluya. El amor por la casa de Dios, el celo por la casa de Dios, fue el único día que Jesús actuó como si no fuera Jesús, porque el celo de su casa lo consumió. ¿Sabe qué espera Jesús de todo lo que decimos ser sus seguidores y de todo lo que decimos ser sus discípulos, y más de lo que decimos ser sus ministros y sus líderes? Que tengamos un amor, un afecto, un cariño, un apego por la casa de Dios, aleluya, un apego por la casa de Dios. Nosotros debemos negarnos como iglesia, todos, a que un día nuestras casas personales estén mejores que la casa de Dios. Eso sería algo indigno, ¿sabe? Eso sería algo vergonzoso. Que nosotros tengamos, cualquiera de nosotros, por más dinero que usted tenga, y cualquiera de nosotros tengamos mejor nuestras casas que la casa de Dios. De paso, y el domingo lo voy a hablar,
usted va a ver que eso lo castiga a Dios severamente. Cuando tratamos mejor nuestras cosas personales, nuestro carro, nuestra casa, que la casa de Dios, Dios castiga eso. Y tenemos que aprenderlo. En el libro de Ageo dice que Dios nos rompe el saco y cobramos dinero a saco roto. ¿Y por qué? Porque despreciaste mi casa. Porque cada uno de ustedes corre a su propia casa. Encierren en su casa, le dice Dios en Ageo. Sigan en eso y yo se los disipo en un soplo. Y no es el diablo que está hablando, es Dios. ¿Cómo solucionamos eso? Dios, traigan madera, vayan al monte y reedifiquen mi casa y yo pondré mi voluntad en ella. Dígame amén y denle un aplauso al Señor, aleluya. Créame, un secreto poderosísimo para tener el favor de Dios, cielos abiertos permanentemente y contar con su gracia y su favor, es tener un amor bonito por la casa de Dios. Es que nuestras mejores semillas las sembremos en la casa de Dios. Es que nunca jamás pensemos, jamás, en tener mejor nosotros nuestra casa que la casa de Dios. No, la casa de Dios tiene que ser lo más bello que hay en toda la iglesia. Dígame amén y denle un aplauso al Señor. Aleluya. Cuando Jesús vino, y voy a terminar con esto, cuando Jesús vino a la tierra, todos tienen que saber que tenía una orientación ministerial. Él dice, cuando venían personas que no eran de Israel, cuando venían personas que no eran judías, él decía que él había venido básicamente a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, su orientación ministerial era para un trato único y exclusivo con Israel. Eso quiere decir que Jesús no vino a hacerle milagros a personas que no fueran de Israel, los que llaman los gentiles, los romanos, los griegos, los sirofenicios. Pero en dos ocasiones, vinieron dos personas, óigame, desesperadamente a buscar un milagro con Jesús. Uno fue la mujer sirofenicia, de la cual hablamos hace rato. Y esa mujer, escúcheme, Jesús le dijo que no en muchas oportunidades. Voy rápidamente. Primero, esta mujer cuando vino le decía, Señor, hazme un milagro. Lo primero que Jesús le respondió fue con indiferencia. Una indiferencia del Señor y un silencio de Dios. Dice la palabra que a esa mujer Jesús no le respondió palabra. Esta mujer clamaba, Señor, mi hija está muriendo. Jesús no le respondió ¿qué? Palabra. Lo segundo fue que Jesús la despreció y la rechazó. Y los discípulos también. Dice la palabra, despídela, dijeron los discípulos, pues da voces tras nosotros. Despídela para que ella lo oyera. Despide esa loca que da voces tras nosotros. No es de Israel, es sirofenicia. No se ha convertido a Cristo. Adora a una cantidad de dioses y uno de los dioses que ella adoraba era un Dios muy perverso. Pero necesitaba un milagro, que sabía que ninguno de sus dioses lo podía hacer. Despídela, dicen los discípulos, que da voces tras nosotros. Lo tercero fue que esta mujer fue discriminada por el mismo Jesús, porque Jesús le dijo, no te puedo hacer el milagro, porque no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Por ella no ser de la casa de Israel, sufrió discriminación nada más y nada menos que de Jesús. ¿Me está escuchando? Y después esta mujer fue ofendida por el mismo Jesús. Cuando esa mujer se le puso allí, Jesús le dijo, no puedo, no te voy a hacer el milagro, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Escúcheme. En Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor y su honra es pasar por alto la ofensa. Esta mujer pasó por alto la ofensa. Ella le respondió al Señor cuando le dijo eso. Le dijo, sí, Señor. Es decir, el Señor le dice, no puedo tomar el pan de los hijos y darlo a los perrillos. ¿Quién necesitaba el milagro?
la hija de ella. ¿Cómo la llamó el Señor? Perrilla. Hay muchos de nosotros, díganme los venezolanos, mandamos a freír mono al Señor. ¿Sí o no? ¿Cómo me va a llamar perrilla? Balandreamos a Jesús. Te pasaste, Señor. ¿Sí o no? Más de uno ahí la bota. ¿Sí o no? Pero esta mujer le dijo, sí, Señor. Casi que le dijo, wow, 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 wow. O sea, perra, ¿me dijiste? Ahí te echo un ladrido, pues. Sí, Señor, sí, está bien. Pero sí le dijo, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Es decir, no me des pan de hijo, pero dame mi migajita. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Dame mi migajita, dame mi migajita. En otras palabras, los perrillos, ve, perrillos nos llamaste, perrillos somos. Pero como perrillos, los perrillos comen las migajas que caen de la mesa de sus amos, así que no me voy a ir sin mi migajita. Y a lo que el Señor no le quedó alternativa que elogiar la fe de esta mujer, porque había superado 4 obstáculos bien difíciles. Y por eso le dijo, oh mujer, ¿qué le dijo? Grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sana desde aquella misma hora. Dele un aplauso al Señor, aleluya. Esta mujer, la palabra que aparece allí en el original, grande es tu fe, es la palabra que usamos hoy para megas. Le dijo, tú tienes una mega fe. Aleluya, una mega fe. Escúcheme, y esto se escribió para nuestra enseñanza. Nuestro Señor Jesucristo pudo hacer el milagro al instante, al segundo que ella se lo pidió. Pero nuestro Señor Jesucristo dejó que esta dinámica avanzara para una gran enseñanza a sus discípulos y a las futuras generaciones, que no debemos rendirnos ante los obstáculos, ante las dificultades, ante incluso el silencio de Dios, ante el desprecio y ante el menosprecio de la gente de la iglesia, incluso ante el no de Dios y ante la discriminación y ante la ofensa. Aleluya. Levántate y pelea por lo tuyo. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Aleluya. En Mateo capítulo 11, verso 12 dice, desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Esa es la primera persona que Jesús elogia por su fe, no judía, sino gentil. La segunda persona, hermano, óyeme, la segunda persona que Jesús elogia por su fe es una persona que la palabra de Dios lo llama el centurión. Estaba enfermo el siervo de un centurión. ¿Sabe qué es lo que es un centurión? Un centurión no es judío, es un romano. Es un romano, maneja una centuria de soldados. Y él tenía un sirviente de él que estaba gravemente enfermo. Algunas personas dicen que ese sirviente de la historia era un amante de ese señor. Un amante, ¿me está escuchando? Y el mismo Casluna lo dijo en una prédica. Porque la historia está, y usted sabe que eso se veía mucho en los romanos. Y se le iba a morir el novio, pues a lo mejor. Y el hombre estaba gravemente, yo no estoy asegurando que eso sea así, porque eso no lo dice la palabra, pero era el siervo de un centurión. Normalmente un tipo no se mueve así mucho por un siervo, era un servidor. Se muere por un siervo porque el siervo te gusta, está bonito. Y fue tremendo, hermano, porque dice la Biblia, óigame, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, Jesús entró en Capernaum. Esta historia está en Lucas capítulo 7, verso 1 al 10, y está en Mateo capítulo 8, verso 5 al 13. Y dice, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum Jesús. Y el siervo de un centurión, a quien este centurión quería mucho, nos dice por qué lo quería. Usted puede, a lo mejor él era el mejor siervo, pues vamos a creer. Pues. Estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, fíjate que el centurión se sentía tan impuro y tan indigno
que el centurión no fue donde Jesús. Lo que sí hizo la mujer sirofenicia. El centurión buscó unos ancianos que intercedieran por él. Dice la palabra, cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. O sea, el centurión no le quiere dar la cara a Jesús, pero va donde unos ancianos que son personas influyentes y le dice: hágame la segunda con Jesús. Mi siervo se está muriendo. Yo lo necesito vivo. Háganme el favor. Y los ancianos que lo conocen y saben de este hombre van donde Jesús. ¿Usted sabe lo que le va a responder Jesús? Lo mismo que le respondió a la mujer sirofenicia: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Pero mira los ancianos, que son más pilas. Dice la palabra en el verso 4 que ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole esto, ve, diciéndole: hay un siervo de un centurión, nos mandó el centurión a decirte, pero le dijeron esto: es digno de que le concedas esto, es digno de que le concedas lo que él te está pidiendo. Y Jesús se queda así impactado. ¿Qué lo hace digno? O sea, quiere escuchar, porque él no ha venido sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces él le dice por dos cosas. Número uno, porque ama a nuestra nación. Y número dos, porque nos ha edificado iglesia. Dele un aplauso al Señor. Aleluya. 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 Y dice luego: y Jesús fue con ellos. Mira algo, dos cosas que mueven la mano de Dios, hermano. Dos cosas poderosas en tu vida, en mi vida, que mueven la mano de Dios. Uno, amar a la nación de Israel. Amar a la iglesia, que es el Israel de Dios. Ay, Dios, líbrame de meterme con Israel y líbrame de meterme con la iglesia. Líbrame, Dios, de algún día levantar mi voz, mi mano contra Israel y contra el Israel de Dios, que es su iglesia. Yo debo tener amor por Israel y amor por la iglesia, que es el Israel de Dios, el Israel de hoy. Lo dice el apóstol Pablo. Que Dios me libre, ¿sabe? Yo siempre le digo a Dios: primero muerto, Señor, que meterme con Israel o con la iglesia. Primero muerto. Yo he visto a la gente que se mete con Israel. En Venezuela hubo una persona que en cadena nacional maldijo a Israel y todos vimos cómo murió. Todos vimos cómo murió. Con este problema que hay con Israel y Gaza, hay gente que sin saber del problema o sin saber opinar, vienen y se meten con Israel así. Tan delicado que es eso. Pero peor, cómo se mete la gente con la iglesia. Pero malo cuando una persona que ha sido de una iglesia se mete con una iglesia. A veces hay gente que se va de las iglesias. Yo soy de que le digo a la gente: váyase tranquilo. Pero ¿por qué te vas ahí metiéndote con la iglesia? No vas a sacar nada bueno. ¿Sabe cómo llama Dios a la iglesia? La niña de los ojos de Dios. No vas a sacar nada bueno metiéndote con la niña de los ojos de Dios. No vas a sacar nada bueno. Nosotros conocemos un tipo que cayó en una desgracia terrible en Caracas y escribió un libro de su desgracia que se llama He tocado la niña de los ojos de Dios. He tocado la niña. Un hombre bueno, un hombre noble, pero cometió una equivocación y tocó a la iglesia. Y él escribió un libro que lo que da es ganas de llorar. Lo usaba Dios tremendamente, pero se le acabó todo. Y dice: he tocado la niña de los ojos de Dios. Que Dios nos libre de meternos con los ministros. Dice la palabra: no hagáis mal a mis ungidos. No te metas con mis profetas. No toques la niña de mis ojos.
La iglesia está es para amarla, para quererla, para bendecirla. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Israel, le dijo Dios a Abraham: bendeciré a los que ¿qué? A los que te bendijeren, pero a los que te maldijeren, maldeciré. Por eso yo bendigo todos los días de mi vida, bendigo a Israel y oro por la paz de Jerusalén. Y bendigo a la iglesia y oro por la bendición del pueblo de Dios. Porque sé que el amar a Israel, el amar a la iglesia, aleluya, el amar a su pueblo mueve la mano de Dios. Dice: ama a nuestra nación. Tiene eso, este hombre tiene eso. Y segundo, nos ha edificado sinagoga. ¿Qué es sinagoga? Iglesia. Este hombre, de su dinero y de sus cuadrillas de legionarios, le construía casa a Dios. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Y a este hombre, Jesús no le puso los peros que le puso a la mujer sirofenicia, porque los ancianos fueron sabios en decirle estas dos cualidades de este hombre: ama a nuestra nación y nos edificó sinagoga. Jesús fue con ellos. Cuando tú amas a la iglesia y tú, aleluya, aportas de tu dinero para la edificación de la iglesia, siempre Jesús irá contigo, siempre Jesús irá contigo, siempre Jesús irá contigo, siempre Jesús irá contigo. Si usted me pregunta: apóstol, ¿cuál es el mejor lugar para poner nuestras ofrendas? Hay tantos lugares para poner nuestras ofrendas. Qué bendición es honrar a padre y a madre. Qué bendición es honrar a la esposa, al esposo. Qué bendición es honrar a los hijos. Qué bendición es darle a los pobres. Pero ninguna tierra va a ser más fértil que sembrar para la casa de Dios, para la iglesia de Dios. Aleluya. Es la mejor tierra para sembrar. Este hombre ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Jesús fue con ellos. Listo, son los dos argumentos que yo necesito. Pero cuando ya no estaban lejos de la casa, ya estaba cerca, el centurión le envía unos amigos y le dice: Señor, no te molestes en llegar a la casa. No soy digno de que entre bajo mi techo. Poderoso. Yo diría, y el Señor diría: ¿qué está pasando aquí? ¿Qué me acaban de decir los ancianos? Que es digno que le conceda el milagro. Y ahora él mismo me manda a decir que ¿qué? Que no es digno de que entre en su techo. ¿Por qué cree usted que no era digno? Por su vida, la vida que él llevaba. Seguramente era politeísta, seguramente tenía imágenes, tenía otros dioses, o seguramente lo que dicen de la cosa que se le mojaba la canoa. No sabemos. Pero este hombre no se sentía digno de verle la cara a Jesús. Sabía que era profundamente pecador. Y le manda a decir: dile que no llegue a la casa. Pero entonces le dice lo otro, le dice: dile que no soy digno, pero que diga la palabra desde allá, que diga la palabra y mi siervo sanará. Que diga la palabra, que suelte 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 la palabra. Hay gente que si no lo tocan no se quedan quietos. Entonces me dice: no hace falta que me toque, que la suelte. ¿Eso qué reflejó, hermano? Una clase de fe impresionante. Entonces dice ¿por qué? Él dice ¿por qué él sabe de esto? Él dice: porque también yo soy un hombre puesto bajo autoridad y tengo soldados bajo mis órdenes. Y a este le digo: ve y va. Al otro le digo: ven y viene. Y a este le digo: haz esto y lo hace. Al oír esto, Jesús se maravilló de él. Dale un aplauso al Señor, aleluya. Jesús se maravilló. Nosotros estamos llamados a maravillarnos de Jesús, pero aquí vemos a Jesús que se maravilló de un hombre. ¿Ah? Nosotros cantamos aquí: maravillado estoy de ti. Y Jesús dijo: maravillado estoy de él. Jesús se maravilló de un hombre. Yo no creo que Jesús nunca se haya maravillado de mí.
Pero de ese hombre se maravilló. Se maravilló Jesús de este hombre que es pecador, que no es digno de que Jesús entre ¿en dónde? En su casa. Pero es que este hombre tiene 3 características que yo las quisiera en los míos. ¿Cuál? Ama la iglesia, da plata para la iglesia, para construir iglesia, y respeta autoridad, entiende autoridad, entiende autoridad, entiende autoridad, entiende autoridad. Vamos, dar un aplauso al Señor, aleluya. Este hombre está claro con los conceptos de ¿qué? De autoridad. El hombre entiende lo de autoridad. Él, como es autoridad, entiende cómo funciona la autoridad con la palabra. Digo a este ve y qué va. Digo a este ven y qué viene. Digo a este haz esto y lo que lo hace. Entonces entiende lo que es la autoridad y cómo funciona. Y entonces él reconoció que en Jesús había una palabra de autoridad. Entonces no necesito ni siquiera que lo toque ni que venga, que la diga, porque su palabra es una palabra de autoridad. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Di la palabra. Jesús se maravilló de él. Y le dijo a sus discípulos, le dijo a la gente que le seguía: os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Es decir, que Jesús quería conseguir esa fe, ¿dónde? En Israel, no en Roma. Jesús la quería en la iglesia, no en el mundo. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. ¿Lo hallaron cómo? Sano. Hermano, nunca se te olvide esto. Si tienes hijos, yo se los he enseñado a mis hijos y ahora a mis nietas. Enséñale estas 3 cositas. Amen la iglesia con locura, con sus virtudes, con sus defectos. Den para la iglesia lo mejor que puedan dar y respeten autoridad. Y siempre, ¿qué verso se los he enseñado? No se los he enseñado. ¿Sabe qué me gozo yo hoy? Ver eso en mis nietas. Mi nieta, el apóstol le paga un salario toda la semana y mis nietas me esperan y me dice: bueno, quitan mis diezmos, y me hacen así, o sea, y mis ofrendas, mis diezmos, y me hacen así, o sea, como que suelta la palabra y Padre bendícela, ta. Listo, las 2. ¿Cuándo esa muchachita mañana va a tener que enseñarla a diezmar? Jamás. Mis hijos diezman desde que son niños. Y mis hijos son de los primeros que corren a diezmar, a dar. Siempre se anotan en todo lo que tiene que ver para la iglesia. Y por eso Dios los bendice y los prospera. Aman la iglesia profundamente. Dan para la iglesia. Dan para embellecer la iglesia. Y no, eso sí, una cosa que tienen mis hijos es un respeto irrestricto por los ministros, por los pastores. Mis hijos se la llevan bien con los pastores. Siempre han tenido un respeto por los pastores. Y enséñele esas 3. Vívala usted. Enséñele a sus hijos y a los hijos de sus hijos. Y usted nunca jamás se le cerrarán los cielos. Usted siempre será una persona bendecida. Usted siempre contará con el favor y la gracia de Dios. Usted siempre contará, aleluya, con cielos abiertos. Aleluya, hermano querido. Este año queremos hermosear la casa y ya lo estamos haciendo. No te quedes por fuera. Dile al Señor: Señor, yo quiero. Ayer me llegó el pastor Martín y Marilyn en la noche. No, eso lloramos muchísimo anoche. Un quebrantamiento teníamos todos allí con sus hijos, ¿verdad? Con sus hijos, con una ofrenda especial para todo esto que viene. Y eso nos hicieron llorar, porque Martín dice: apóstol, yo sin la casa no soy nada. Yo sin su ministerio no soy nada. Todo lo que tengo se lo debo a esta casa, a este ministerio, a esta palabra, mis hijos que estoy viendo. Cada cosa que yo pongo y monto, veo el favor de Dios. Y lo decía con lágrimas, llorando. Entonces es el sentido de agradecimiento. Es imposible, hermano, que una persona así le vaya mal. Es imposible.
Se puede levantar el enemigo como río, pero el Espíritu levanta bandera por él. Y caen 1000 a su izquierda y 10.000 a su derecha, y a él y a su familia nada les pasa, en el nombre poderoso de Jesús. Y si un enemigo sale contra ellos por un camino, por 7 caminos huye, porque tienen el favor, la cobertura, la bendición y la gracia, porque aman la iglesia, porque dan de sus recursos para la iglesia y porque reconocen y respetan autoridad. Póngase sobre sus pies. Dele gracias al Señor. Dele gracias al Señor. Levante sus diezmos, sus ofrendas y diga conmigo: Padre, gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra. Gracias por esta palabra. Gracias. Recibe mis diezmos, tus diezmos. Recibe mis ofrendas y activa para mi vida lo que tú has prometido. Aleluya, para los que practicamos estos principios. En el nombre poderoso de Jesús. Toma tu lugar allí y déjame hacer una oración. Padre, oro por tu pueblo. Oro por los que están viendo la transmisión. Oro por los que están oyendo esta palabra. Para que MCM sea distinguida en estas 3 cualidades, Señor. Para que cada MCMista, Señor, sea distinguido en esta palabra. MCMista es una persona que ama la iglesia, la ama profundamente. Digo, a las personas y a tu casa, a las personas y a tu templo, Señor. Gracias, Señor, por esa característica MCMista. MCMista, Señor, levante su mano y recíbalo. Es una persona, aleluya, que de lo que tú le das, diezmos, ofrendas, primicias y ofrendas especiales dan para la edificación, el hermosear y reedificar tu casa, Señor. Y por eso tú siempre abres los cielos para ellos y derramas tu gracia, tu favor, prosperidad y cobertura, Señor. Levante su mano. MCMista, por definición, es una persona que reconoce, se somete y respeta autoridad. Y cuando la ejerce con conocimiento. Gracias, Señor. Somos una familia unida que adoramos a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo a través del Espíritu Santo. Testificamos de la salvación, examinándonos y creciendo a la luz de tu palabra, de la Biblia, y desarrollando a cada persona que llega a este ministerio a fin de que descubra y realice el propósito por el cual fueron llamados. MCM formando familias felices. MCM transformando comunidades. Gracias por la iglesia. Gracias por cada una de las 33 plantaciones, iglesias MCM. Levántese, póngase a sus pies. Gracias por estos 25 años, Señor. Gracias, gracias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Quiero que cierre sus ojos y todos empiecen a soñar que este año vamos a hermosear la casa. Todos vamos a soñar con poner hermosa la casa de Dios, hacer algunos arreglos este año que le den un nuevo sentido al auditorio. Amén. A la casa donde todos nosotros hacemos vida, a la casa donde todos nosotros venimos, nos congregamos, hacemos vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por cada persona que ponga semilla este año, el año próximo, para la reedificación de tu casa. Hemos comenzado, Señor. Hemos comenzado. No desistiremos. Nada nos hará desistir, Señor. Solo danos la unción y la gracia para terminar lo que empezamos. Y cuando terminemos, sabemos que todo lo que hagamos en nuestra propia iglesia y en nuestras propias casas, tú lo vas a prosperar, Señor. Sé que vas a desatar una unción de prosperidad y de abundancia a partir de este año en las vidas sin precedente.
porque MCM va a pasar a ser ese centro mundial de convenciones. MCM, para tu gloria y para tu honra, en el nombre poderoso de Jesús. Los despido esta noche con la bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y toda la iglesia dice: los quiero mucho a todos, Dios les bendiga, un abrazo y muchas bendiciones.